hermanos, muy buenos días, bienvenidos a Conectados con el Cielo y hoy vamos a estudiar un poco acerca del tema de la circuncisión. O sea, no es el tema del estudio, pero hablaremos acerca de la circuncisión y que tiene que ver con ese pacto con Dios. Vamos a inclinar el rostro para tener una oración y así Dios pueda dirigirnos en este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos en este día, en esta hora, porque nos das el privilegio, Señor, de un día más de vida, Señor, aquí en la tierra, y por eso estamos agradecidos, Padre, por todo lo que haces con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque todavía tenemos la oportunidad de poder estudiar tu palabra libremente. Y ahora, Señor, pues antes de hacerlo y estudiar el tema de este día, queremos que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos y que pueda guiarnos, que no seamos nosotros, Señor, sino que seas tú el que hable y nos dé el estudio, Señor, en este día, nos dé la sabiduría, nos dé el conocimiento para que podamos comprender ese, este tema, Señor, y que podamos crecer espiritualmente. Bendícenos, Señor, y ayúdanos en nuestros problemas, nuestras necesidades. Nos ponemos en tus manos. Sé, no hay otro mejor lugar donde estar, Señor, si no es a tus pies. Gracias, Padre, por siempre estar ahí con cada uno de nosotros y que, Señor, pues cada día podamos depender más de ti. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, acompáñanos, bendícenos durante este estudio. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. Bien, y como les decía, vamos a hablar un poco de la circuncisión, pero eh, estamos estudiando durante este trimestre lecciones lecciones de Josué acerca de la fe. Ese es el tema para este trimestre y el tema de la semana, ya la lección número 7, lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Adoración en medio de la guerra. Y para hoy, domingo 9 de noviembre, el tema es el pacto en primer lugar. El pacto en primer lugar. Vamos a leer el texto bíblico para el estudio de hoy que está en Josué capítulo 5 versículos 1 al 7 y dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubiese pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual José los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Ese es el texto para el estudio de hoy. Y el contexto de esta historia
contexto histórico es que luego de cruzar el río Jordán, el pueblo de Israel, la mayoría de los jóvenes, y recordemos que de toda esa generación que salió de Egipto, solamente dos hombres pasaron el río Jordán. Caleb y Josué fueron los únicos que sobrevivieron a esa generación que salió de Egipto. Los demás eran niños cuando salieron o habían nacido en el camino. Ellos no tenían conciencia de las batallas que había pasado el pueblo de Israel. Entonces ahora el Señor, a través de Josué, les pide que antes de entrar en esa experiencia militar que iban a tener el pueblo de Israel, les pide que antes de esa batalla, de esa experiencia, eh, que les iba a servir para avanzar en la tierra prometida, ahora Dios le pide a Josué que circuncide al pueblo. ¿Y por qué Dios pide que hagan eso antes de la guerra? Y acordémonos que la circuncisión pues los vuelve débiles. El tercer día es el día más difícil de dolor. Ellos ya habían atravesado. Y los primeros versículos, el primer versículo que leímos del capítulo 5 dice que los reyes de los amorreos y los reyes cananeos, dice que estaban miedosos, vamos a decirlo así, por todo lo que ellos habían escuchado que había hecho Dios con el pueblo de Israel y ahora ya iban ellos a poseer las tierras donde ellos estaban. ¿Y qué tal si estos reyes hubieran decidido atacar a Israel cuando ellos se habían circuncidado? Fácilmente los hubieran destruido a todos, los hubieran matado. Pero ahí está una vez más la protección de Dios. Esto solo es un pequeño detalle, comentario que quería hacer antes de continuar, antes de contestar esa pregunta. ¿Por qué Dios pide que hagan esto antes de la guerra? Bueno, porque eso era la renovación del pacto para la nueva generación. Ese era el propósito de la circuncisión, era incorporar a las personas como miembros ahora del pueblo de Dios. Y Éxodo 19:5, ahí dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ese es el pacto que Dios estaba nuevamente no estableciendo, sino que renovando ahora con esta nueva generación. ¿No? Porque lo había hecho con la generación que salió de Egipto, ahora lo estaba haciendo con esta nueva generación. Y luego en Éxodo 19:8 vemos que todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Esto ya lo estudiamos en las primeras lecciones, ¿verdad? Pero eh, solo lo leí porque quería hacerles mención de que ahí fue el momento del primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Fue la confirmación del pacto, ¿verdad? Entre Dios y su pueblo. Y, y era importante hacer eso, esa acción, la de circuncidar al pueblo. Eso era importante. ¿Por qué? Porque eso les iba a ayudar también a dejar el pasado atrás, a dejar atrás todo lo que había sucedido antes, ¿verdad? Porque de esa manera, ahora, esta nueva generación iba a iniciar una nueva etapa en la historia de Israel. Y antes de comenzar la conquista de la tierra que Dios les había prometido, tenían que hacer un compromiso con Jehová, tenían que comprometerse con la voluntad de Dios. Para eso también era esta acción de la circuncisión. Y por eso dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces el pueblo, esta nueva generación tenía que comprometerse con Dios y para pasar a formar parte del pueblo de Israel, ellos tenían que ser circuncidados, ¿verdad? No habían sido circuncidados.
Entonces ahora tenían que ser circuncidados y por eso Dios le dice a Josué que lo circuncide antes de entrar en batalla, después de haber atravesado pasado el Jordán. Me imagino yo que los israelitas iban con el deseo de poseer la tierra que Dios les había prometido, ¿verdad? Pero tenían que comprometerse con Jehová, tenían que comprometerse con él. Y este paso de la circuncisión estaba ejemplificando ese compromiso. Y esto es lo que debemos tener en mente nosotros también, que antes de ir y superar nuestras batallas, nuestros desafíos, nuestras dificultades, antes de conquistar algunas cosas que queremos para nuestras vidas, antes de todo eso, debemos comprometernos también con Dios. Debemos tener una relación especial con Dios, una relación personal con Dios. Esto lo debemos recordar siempre. Antes, así como el pueblo antes de la batalla se comprometió con Dios, también nosotros debemos comprometernos con Dios antes de antes de conquistar antes de llegar a nuestra meta, antes de cumplir cualquier objetivo que tengamos, debemos comprometernos con Dios. Hoy en día, Dios no nos va a pedir ni quiere una circuncisión física de nuestra parte. No nos pide eso. Dios quiere ahora una circuncisión espiritual en la cual nosotros dejamos atrás y olvidamos las cosas del pasado. Ya vimos que para Israel eso significaba la circuncisión. Entonces la circuncisión espiritual también es para que nosotros dejemos atrás y olvidemos las cosas del pasado. Lo que el mundo nos ha dado y nos ha engañado durante nuestra vida, eso es lo que Dios quiere que nosotros olvidemos. Y es importante también que mencionemos que la circuncisión no era algo agradable, no era para nada agradable para los que lo practicaban, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, primero no había anestesia en ese tiempo. Entonces, para decir que con la anestesia ellos no iban a sentir dolor o no iban a sufrir al hacerlo. Era dolorosa esa experiencia. Era una experiencia en la cual sufría el hombre que la hacía y no era fácil. Y así como decimos que hoy no hablamos de una circuncisión física, sino que una circuncisión espiritual, también a nosotros hay cosas del mundo que tendremos que sacrificar al comprometernos con Dios. Y eso también puede ser difícil, puede ser complicado, puede ser doloroso para nosotros, ¿verdad? Hasta cierto punto también puede ser doloroso para nosotros. ¿Por qué? Porque para nuestra naturaleza carnal no va a ser nada agradable dejar esas cosas del mundo. Y al saber que eso me separa o me aleja de Dios, entonces debo aplicar la circuncisión. Allí es donde debo aplicar la circuncisión. Debo cortarlo de raíz. Dios nos llama a despojarnos de aquellas cosas que son pecaminosas y que nos alejan de Él. Así como Dios quería bendecir al pueblo de Israel, ahora Dios también quiere bendecirnos a nosotros. Pero si tenemos esas cosas pecaminosas que no agradan a Dios, Él no va a poder bendecirnos de ninguna manera. Entonces, para que Dios pueda bendecirnos, debemos cortar todo lazo con el pecado. Y ese es el pacto que hacemos con Dios. Eso significa la circuncisión espiritual hoy en día. Importante mencionar que en la ceremonia de la circuncisión, los israelitas estaban dejando atrás ese pasado rebelde. Esta nueva generación estaba dejando atrás ese pasado rebelde después de cruzar el Mar Rojo. Cuando se rebelaron los israelitas, ¿verdad? Entonces, ese pasado, cuando cruzaron el Mar Rojo y pasaban a formar parte del pueblo de Israel al hacer la circuncisión.
Esta circuncisión está representada hoy en día por el bautismo. Allí está representada hoy esa ceremonia de la circuncisión. ¿Por qué? Porque al bautizarnos, nosotros también hacemos lo mismo, nos sucede lo mismo. Enterramos a nuestra vida pasada y nacemos a una nueva vida para vivir una nueva vida con Jesús. A eso nacemos al bautizarnos. Y así también el bautismo nos permite pasar a formar parte del pueblo de Dios. Y voy a finalizar con algo también que es muy importante. Espero que haya quedado claro esta parte de lo que significa la circuncisión. Ya no es física, ahora es espiritual, es cortar de raíz el pecado para poder comprometernos con Dios. Ese es nuestro compromiso con Dios. Y la ceremonia de la circuncisión está representada ahora por el bautismo, porque olvidamos el pasado, nuestra vida pasada, y nacemos a una nueva vida con Dios. Así a manera de resumen, esa parte espero que la hayamos entendido. ¿Por qué? Porque ahora quiero finalizar con algo muy importante. Y Pablo dice en Romanos 2, 28 y 29, dice Pablo, pues no es judío, dice, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión, dice Pablo, la que se hace exteriormente a la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo está diciendo que era una señal visible de una experiencia invisible con Dios, ¿verdad? Era una señal visible, pero la experiencia invisible con Dios, esa es mi experiencia personal. Eso no lo ven, eso solo lo sé yo. Por eso está hablando Pablo así, ¿verdad? Y esa experiencia es la que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, ¿verdad? Es nuestra relación personal con Él. Y ahí es donde vamos a permitir que Él quite de nosotros toda la debilidad o apego que tengamos con el pecado. Ahí es donde Dios va a actuar. La verdadera circuncisión exige una obra interna y espiritual de sumisión a Dios. Y es más que un simple cumplimiento externo con los requerimientos de un ritual. Es más que un bautismo, está diciendo. Que todo se puede, cualquiera se puede bautizar, ¿verdad? Pero si internamente no hay una sumisión, ¿verdad? A Dios por gusto del bautismo. Y eso es que practicar externamente la religión no nos va a salvar, no va a salvar a nadie. No importa cuán conservadores podamos ser con nuestra doctrina, con las creencias, no importa cuán conservadores seamos, ¿verdad? Que no importa que nuestros nombres estén escritos en los libros de la Biblia, en los libros de la iglesia, perdón. No importa, ¿verdad? No importa que nuestros padres sean piadosos. Eso, todo eso que les acabo de decir, no nos garantiza la salvación. El verdadero cristiano es el que lo es interiormente. La verdadera religión tiene que ver directa e íntimamente con el corazón. Y eso es lo que Dios ve en cada uno de nosotros, lo que hay en nuestro corazón. Si no veamos el ejemplo. Judas, ¿qué dijo? ¿Qué hizo Judas? Judas se hizo parte de los 12 apóstoles de Jesús, de los 12 discípulos, lo siguió, pero Jesús nunca le habló mal, nunca le reprochó nada, y Jesús sabía lo que había en su corazón, pero Judas nunca decidió cambiar, nunca decidió cambiar internamente. Por eso fue lo que le pasó, ¿verdad? Por eso lo traicionó, por eso lo entregó, ¿verdad? Entonces el verdadero cristiano es el que lo es
interiormente, ¿verdad? La verdadera religión es la que nosotros, eh, es la que tiene que ver directamente con nuestro corazón, porque ahí está todo. Ahí está todo y Dios sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Y sigamos el ejemplo de Jesús, cuando él dijo en Juan 8:29, en la parte final de ese versículo, él dijo, porque yo hago, dijo, siempre lo que le agrada al Padre. Eso fue lo que Jesús dijo ahí y está escrito. Y así como Pablo también en Gálatas 1:10, donde dice él, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Preguntaba él. Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Dios. Permitamos que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros y cambie nuestros corazones. Circuncide nuestros corazones. Que haga una circuncisión completa espiritualmente. Y de esa manera podamos dejar atrás todo nuestro pasado y que podamos ahora comprometernos con Dios. Y que siempre recordemos que nuestro pacto con Dios es primero, es antes que cualquier otra cosa. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.